Bueno, hoy tenemos un servicio súper especial, ¿lo creen o no? ¿Sí? Bien, es más bonito cuando me oyen. Aló, ¿listo? ¿Tienes que probar algo, Miguel? José, no me lo moleste. Cámbiese de puesto. Ah, aló. ¿Ya? ¿Estamos, Miguel? Bueno, como les decía, hoy es un día supremamente especial. ¿Por qué? Porque hoy estamos en la final de nuestra serie Dios Primero. ¿Les ha gustado o no? Amén. Bueno, ¿por qué no levantas tu mano derecha y vamos a pedirle a Dios que nos hable en el día de hoy? Él nos va a hablar, pero que nosotros logremos entender lo que Él nos quiere decir. Dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Amén. Oiga, hay algunos que todavía no se saben esa oración, ¿no? Bueno, como les decía, hoy estamos en la final de nuestra serie Dios Primero, la cual hemos visto a lo largo de todo este mes de abril. Hoy es la quinta, justamente, prédica de esta serie. Y de parte de Dios quiero agradecer a todas las personas que han escuchado la invitación de Dios y que han decidido participar de este sueño, de la construcción de este sueño, de lograr hacer para el Señor un templo. Creo realmente que no hay nada más especial que nos puede ocurrir en nuestras vidas que ser invitados por Dios para construirle a Él un templo. Como lo he dicho a lo largo de la serie, un templo no lo puede construir el que quiera. No es que cualquiera puede decir, no, es que yo le quiero hacer un templo a Dios. No, tú tienes que ser escogido por Dios para construirle un templo. Y cuando nosotros miramos en la Biblia, que es justamente donde nosotros sacamos toda verdad, nos damos cuenta que todo el que le construyó un templo a Dios fue escogido por Dios. Y aún vemos un gran ejemplo que sería David, porque David dijo, quiero hacerle un templo a Dios. Y el mismo profeta Natán, hablando por sí mismo, no hablando de parte de Dios, sino hablando de lo que él suponía, él decía, pues claro que usted le puede construir un templo a Dios, hágale. Y de pronto Dios le habla esa noche y le dice, no, dile a David que él no me puede construir un templo. Dime que muy lindo que él quiera hacerlo, pero yo he decidido que el que me va a construir un templo no es él, sino su hijo. Entonces David quiso, pero Salomón fue el escogido. Y acaba lo lindo, David quiso, pero tú y yo fuimos los escogidos para construirle un templo a Dios. Aquellos que han visto ese propósito me ha encantado, porque además he visto en la iglesia como que la gente, como que todos ustedes quieren, lo están haciendo de corazón. La verdad no he escuchado el primer comentario negativo. No he escuchado a la primera persona que esté juzgando lo que nosotros estamos haciendo, sino que lo que he visto es un afán de parte de todos ustedes por ser parte y por dar lo mejor. Y he podido ver como muchos de ustedes realmente han entregado su perfume, lo han entregado absolutamente todo. Con algunos he sufrido cuando viene a entregarlo todo. Digo como, y mira a Dios, digo, Señor, por favor, haz un milagro. Pero he visto también milagros y hoy de hecho vamos a ver 5 testimonios de 5 personas que le han creído a Dios y Dios ha respondido. Dios siempre responde. Y siempre que tú caminas por fe, es el nombre de Dios el que está en juego. Y el Señor cuida muchísimo su nombre. Él no va a quedar mal. Así que de parte de Dios quiero agradecer a todas las personas que han escuchado la invitación y que han decidido aceptarla y que se han unido a construir un templo al Señor. Pero para cerrar esta serie, el Espíritu Santo, Dios me ha dado una palabra que creo ilustra muy bien el momento que nosotros estamos viviendo como iglesia y el paso que estamos dando. Y lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 32. Creo que todos conocemos muy bien esta historia, pero quiero que la veamos teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo como iglesia. ¿Ok? Y dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Acá quiero frenar en algo. Nos damos cuenta que ¿quién hizo que los discípulos subieran a la barca? Jesús. En otras palabras, no fue como que ellos decidieron o se les ocurrió subir a la barca, no. El Señor los estaba guiando a ellos y los puso en la barca. Así que cuando ellos se enfrentaron al momento que vamos a ver más adelante de ver a Jesús caminar sobre las aguas, Jesús había decidido que ellos estuvieran en ese instante viendo aquello. ¿Por qué lo digo? Porque Dios a ti no te empuja a dar pasos de fe, pero sí te guía a las oportunidades para darlos. ¿Me explico? El Señor, el paso de fe no es una patada, no es un empujón, es una invitación que tú aceptas tomar.
El Señor no te obliga a ti a dar pasos de fe, pero sí te guía a situaciones y circunstancias donde tú ves la oportunidad de dar el paso de fe. Dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. También quiero frenar acá. ¿Por qué ellos decían es un fantasma? ¿Alguna idea? Porque estaban viendo algo que jamás habían visto. A alguien caminar sobre las aguas. En otras palabras, cuando ellos vieron caminar sobre las aguas, ellos no dijeron, es que Jesús otra vez está caminando sobre las aguas. No, ellos estaban viendo que Dios estaba haciendo, Jesús estaba haciendo algo que jamás se había visto en toda la historia de la humanidad. ¿Estamos entendiendo? Era tan sobrenatural para ellos que les costaba trabajo creer que fuera real. Tenía que ser un fantasma, tenía que ser algo así. Ellos buscaron una explicación a lo que estaban viendo porque lo que estaban viendo parecía no tener explicación alguna. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La palabra de hoy la he titulado No dejaré que te ahogues. Dios primero, no dejaré que te ahogues. ¿Por qué digo, o por qué la he titulado No dejaré que te ahogues? Porque yo creo que el mayor miedo que tenemos nosotros cuando vamos a dar un paso de fe, cuando vemos la oportunidad de dar un paso de fe, es ahogarnos. Es cuando nosotros estamos por darlo y decimos, Señor, ¿será que me voy a ahogar cuando dé el paso de fe? Y todas las veces que yo he dado un paso de fe, siempre mientras que lo estoy dando, es justamente lo que yo temo. Yo digo, ¿qué tal que yo haya oído mal? ¿Y qué tal que no funcione? ¿Y qué tal que yo me empiece a hundir y me ahogue? ¿Qué tal que ocurra todo eso? ¿Te ha pasado alguna vez? Porque la verdad, no te debes sentir culpable si eso te pasa, porque es que dar pasos de fe es hacer lo absurdo ante los ojos humanos o los ojos físicos. Es hacer lo absurdo. Es tan absurdo que nos damos cuenta que cuando Pedro le dijo, si eres tú, mándame que yo camine a ti. Pero antes de verlo había dicho, es un fantasma. En otras palabras, es hacer lo que otras personas llamarían, es un fantasma. Lo que es difícil de creer. Lo que no tiene explicación. Y es normal que tú sientas miedo. Que si tú le crees a Dios y te lances, tú te llegues a ahogar. Es normal que tú sientas miedo de que si te sueltas de la barca te empieces a hundir en las aguas. Y es justamente lo que está gritando Pedro. Una vez que él se baja, él le grita, Señor, sálvame. Señor, no me quiero ahogar. Pero Dios jamás va a permitir que tú te ahogues cuando tú das un paso de fe. Porque cuando tú estás obrando en fe, tú pasas a estar en las manos de Dios y dejas de estar en las tuyas. Y nunca vas a estar más a salvo que cuando estás en las manos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer. Que dejemos de estar en nuestras propias manos y pasemos a estar en las manos de Dios. Y en eso consiste la fe. La fe consiste en tú tomar algo de lo cual tú tienes el control y tú entregarle el control completo a Dios. Cuando Dios te dice, da este paso de fe, lo que realmente te está diciendo es, tienes el control en tus manos, ¿no? Sí, Señor, acá lo tengo. Ok, dámelo. Dame el control. Y es lo que Dios está haciendo económicamente con nosotros en este momento de Dios primero, que estamos buscando los fondos para el templo. Porque es fácil tener el control de nuestras finanzas cuando la cuenta está en el banco ahí, y se ve el numerito, ¿no? Y les voy a decir algo, es sabroso uno meterse en la cuenta bancaria y ver un número, ¿no? Porque uno se siente como seguro.
Pero ¿qué pasa cuando Dios dice, ¿te sientes muy seguro con ese número? Sí, se ve chévere, ¿no? Entre más ceros, más chévere. Y entre más crece, más difícil desprenderse de eso. Porque uno se siente más seguro. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice, mira, quiero que des un paso de fe? Quiero que esa seguridad que está en este momento en tus manos, la pongas en las mías. Dios no está pidiendo que cambie de dueño ese dinero. Porque el dueño no cambia. ¿Quién es el dueño? Dios. Dios simplemente te está a ti retando a decir, tú sabes que yo soy el dueño, tú sabes que simplemente yo te lo he dado para administrar. Ponlo en mis manos y que deje de estar en las tuyas. Pero siempre que nosotros damos un paso de fe, nosotros dejamos de estar en nuestras propias manos y empezamos a estar en las manos de Dios. Y cuesta trabajo, pero una vez que tú lo haces, tú no vas a parar de hacerlo, porque vas a sentir libertad. Vas a sentir libertad y tú jamás, jamás, jamás te vas a ahogar cuando das un paso de fe. Pienso yo, por ejemplo, en el diezmo, que creo que es el primer paso de fe fuerte que tenemos que dar como cristianos. Y yo creo que para todos los que seguimos a Cristo, el momento en que nosotros empezamos a diezmar marca un antes y un después. Para todos los que hemos diezmado, marca un antes y un después. Porque es de esos pasos de fe en que uno dice, me voy a lanzar. Yo me atrevería a decir que es más difícil dar ese paso de fe que dar el paso de fe de creer en Jesucristo, ¿no? Porque uno le dice, si crees en Jesús tienes que hacer esa oración, y no. ¿Y ya? ¿Y cuánto me cuesta? Nada. ¿Pero toca dar plata? Nada. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Tienes que repetir esta frase después de mí. A ver, repite. ¿Es sencillo o no? Es un paso de fe sencillo. Pero cuando nosotros empezamos a creer en Jesús y nos empiezan a predicar a nosotros del diezmo, ahí ya cambia la cosa, porque ya nos toca dar un paso fuerte. Y es retador. Y hay un momento en que uno se arma de valor y uno normalmente llega, bueno, listo, vamos, y uno empieza de pronto a darse cuenta de que uno no se hunde y empieza a vivir lo sobrenatural y se llena uno de testimonios y uno ya no vuelve atrás. Y por eso es que yo les decía a ustedes, los que nunca han diezmado, acepta el reto de Dios, sea los 3 meses. Tú no vas a volver atrás. No vas a volver atrás porque vas a empezar a vivir lo sobrenatural. Pero veo que algunas personas llegan y dicen, pastor, ¿cómo me gustaría a mí diezmar? Pero lo que pasa es que no me alcanza. No me alcanzaría, porque en este momento sin diezmar no me alcanza. Si diezmo, menos. Y lo más triste es que estas personas que están haciendo este raciocinio, lo que realmente están haciendo es tomando la decisión de creer que Dios les va a fallar desde antes de dar el paso. Y por eso jamás dan el paso. En otras palabras, es como si Pedro hubiera dicho, ay Señor, yo quiero bajarme la barca y caminar sobre las aguas, pero es que me voy a hundir. De hecho, si acá dentro de la barca ya estoy mojadito por los salpiconados, porque salpica agua, imagínese abajo, Señor. ¿Cómo me gustaría? Pero es que me voy a hundir. ¿Por qué tomas la decisión de creer que Dios te va a fallar desde antes de dar el paso de fe? Cuando tú das el paso de fe, tu piso cambia. El piso sobre el cual tú estás parado cambia. Antes estabas parado sobre lo natural, sobre una barca humana que tiene limitaciones. Pero cuando tú das un paso de fe, ahora tu piso es un piso sobrenatural, donde se rompen todas las barreras y todas las limitaciones. Pedro se movía con más limitación dentro de la barca que cuando estaba caminando sobre las aguas, ¿o no es así? Porque es que cuando tú puedes caminar sobre las aguas, tú puedes correr, tú puedes ir a donde tú quieras. En cambio, cuando tú estás en una barca, las olas te dicen a dónde vas, tú las tratas de luchar, el viento te dice a dónde vas, tú los tratas de luchar, pero seamos sinceros, o sea, uno en una lancha no es que uno tenga totalmente, mejor dicho, el control de hacia dónde va perfectico, ¿o no? Algunos menos control que otros, pero eso nada más vayamos kayaking, hay algunos que para la derecha. No viene así a Juanca. ¿Se acuerdan la vez que fuimos con Juanca? Fuimos a hacer kayaking y salió mareado. Demos una vueltica, se lo tomó literal. Juanca, para el otro lado. No tuvo control. Pero cuando tú estás caminando sobre las aguas, tú tienes control de hacer lo que quieras. Tú tienes control de saltar, de correr, de ir a donde tú quieras. Y es justamente lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, cuando tú vives en el plano natural, tú tienes limitaciones sobre lo que tú puedes llegar a hacer. Pero cuando tú vives en el campo sobrenatural, esas limitaciones se rompen. Se rompen. Y cuando tú no diezmas, a ti no te alcanza.
porque estás en el campo natural donde hay limitaciones, pero cuando tú diezmas te va a alcanzar, porque ahora tú estás en lo sobrenatural donde ocurre la multiplicación sin que o sea, ocurre todo, se rompen las limitaciones. Pero también viene una pregunta y dice, bueno, pastor, ¿cuándo es fe y cuándo es irresponsabilidad? Y es una pregunta genuina que tú te tienes que hacer. ¿Cuándo es fe y cuándo es irresponsabilidad? Porque uno también se da cuenta que hay personas que se lanzan y se ahogan. Y dice, ¿qué pasó ahí? ¿Pero por qué sido un paso de fe? No, fue un paso de irresponsabilidad. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuándo es un paso de fe y cuándo es un paso de responsabilidad? Mira, es un paso de responsabilidad cuando la palabra de Dios no dice nada al respecto. Pero tú lo haces. Y te empecinas en hacer lo absurdo, que no tiene nada que ver con lo que Dios te está invitando a hacer, sino con esos deseos carnales que tú tienes de alcanzar o conseguir algo. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas a un concesionario a comprar un carro. Y de pronto hay un carro que está por fuera de tu presupuesto que te hace ojitos. Y tú dices, yo lo quiero. Tus números te dicen, quiérelo mucho, pero no lo puedes. Pero tú no, es que yo sé que Dios me va a bendecir, yo voy a dar el paso de fe de que Dios va a multiplicar los panes y los peces y yo voy a poder pagar ese carro. Eso no es fe, eso es seguir tu carne, 100% tu carne. Porque Dios en la palabra jamás dice, cree, pruébame en esto, compra un carro más caro del que puedes pagar y yo te bendeciré. Dios jamás ha dicho eso, ¿o no? Pero sí nos dice la palabra que antes de construir una torre tenemos que sentarnos, analizar si vamos a poder construirla, porque si no vamos a caer en vergüenza y a medio construir. Entonces cuando se trata de comprar cosas para ti, que Dios no te ha hecho a ti que compres, y tú estás dando pasos irresponsables por ese deseo carnal de tener algo, tú estás siendo irresponsable. Y tú tienes que tener mucho cuidado con la emoción que embriaga, porque la emoción que embriaga te hace tomar decisiones tan irresponsables y tan absurdas. La palabra de Dios dice que tengamos mucho cuidado con qué, con nuestro corazón, porque es muy engañoso. Es tan engañoso que muchas veces la gente va a decir, Dios me dijo, mentiras. Fue tu corazón, fue un deseo carnal, te emocionaste tanto, te empecinaste tanto en tener algo que tú creíste que era Dios, pero no era Dios. ¿Por qué lo sabes? Porque en la palabra de Dios no dice nada al respecto de haber comprado eso de una manera irresponsable, pero sí dice que tú debiste haber hecho un presupuesto y haber planeado previo a tomar la decisión. Una persona recientemente me contaba, me decía, pastor, conocí una mujer, me encanta, es cristiana, la estoy conociendo, nos estamos conociendo y estoy muy emocionado. Entonces yo le pregunté, le decía, bueno, háblame acerca de ella. Y lo primero que me dijo fue, está lindísima. De hecho, me mostró la foto y tengo que reconocerlo, estaba muy linda. Bueno, está muy linda porque todavía vive, está muy linda. Pero cuando yo la miraba, yo le dije a él, ten mucho cuidado. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque la belleza hechiza. Y acá no estoy diciendo que las mujeres tienen que ser feas. ¿Ok? No estoy diciendo que tienen que ser feas. No, lo que estoy diciendo es que cuando hay belleza, nosotros tenemos que aprender a ser más sabios porque la belleza hechiza. Y el peligro en el cual yo le dije, tú vas a estar en el peligro de que tú te hechices tanto con la belleza que tú pases por alto cosas que no deberías pasar por alto. Bueno, no, es cristiana, pero nunca va a la iglesia. Y la belleza no te lo deja ver. No te respeta a ti, pero su belleza no te lo deja ver. Entonces tienes que tener mucho cuidado que la belleza no te hechice y no te impida ver lo que Dios te quiere mostrar. Y creo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando hay algo que uno lo emociona demasiado. Antes de dar el paso, tómate tu tiempo. De que se te desembriague el corazón. De que tú logres ver realmente lo que tú estás haciendo. Porque, o si no, tú vas a tomar decisiones impulsivas e irresponsables, pasando por alto todas las alarmas que te decían a ti, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. A lo que me refiero es que si no fuera tan bonita, sería más fácil oír todas las alarmas, ¿no? Pero cuando es muy bonita, las alarmas por todos lados salen con banderas, clink, 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 no pase. Pero eso pasa, pero
Pero de pronto las mujeres en este momento no están entendiendo. Pues es una cartera. Pensemos en la cartera que hechiza, ¿bueno? ¿Ah? ¿Ah? Porque yo sé que hay algunos hombres que deshechizan completamente, ¿no? Que salen de pronto en la playa con la tanga en Arizona como... ¡ah! Eso deshechiza, eso no deja ver lo bueno, no lo vayan a hacer. Entonces piensen mujeres en unos zapatos o en una cartera que le están haciendo ojitos y las tratan de hechizar. Bueno, a Marian la hechizó, ¿no? La nada de Cheo. Cheo, no te queda bien esa tanga en Arizona y el todo, pero si a Tarzán se le ve bonito porque a mí no. Tarzán es Tarzán, Cheo. La fe, a diferencia de la responsabilidad, es escuchar y aceptar la invitación que Dios te está haciendo, que está totalmente apoyada y sustentada por su palabra, y que de hecho Él te está retando, porque en muchos casos es no seguir tu emoción ni tu corazón, sino pelear tu emoción y tu corazón. Porque lo que Dios te está pidiendo es totalmente contrario a lo que tú quisieras hacer en tu carnalidad. Y es justamente lo que estamos haciendo. Porque nosotros tomar nuestra parte económica y entregársela al Señor, yo no conozco el primero que sea emocionado. No, hay una parte en la que uno lucha. Pero la palabra lo sustenta. Y en 2 Corintios 9:6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y la palabra nos muestra que cada vez que se construía un templo era justamente porque el pueblo escuchaba la invitación y apoyaba la construcción. Es la forma como ocurre. Es la forma como ocurre. Y quiero mostrarles a ustedes un video que muestra muy bien lo que es aceptar la invitación y cómo Dios responde. En el negocio de la distribución de persianas, Vuélvela a poner, Juanca, hace 3 años aproximadamente, tuve un sueño donde Dios me mostraba que me iba a dar una fábrica muy... Me encuentro en el negocio de la distribución de persianas. Hace 3 años aproximadamente tuve un sueño donde Dios me mostraba que me iba a dar una fábrica muy grande. Le creí en el sueño sin tener los recursos para iniciar una fabricación y empecé a hacer el presupuesto. Averigüé maquinaria, averigüé materias primas, averigüé procesos de fabricación. Cuando ya tenía todo esto en mente y todo organizado, Dios en otro sueño me dice que le entregue el dinero que tengo para fondos pro templo en ese entonces. Estuve un poco inquieto un par de días, pero me dispuse a creerle al Señor, me moví por fe, le entregué el dinero. Las siguientes 2 semanas tuve un aproximado en ventas de $70,000. Con las ganancias compré las máquinas que necesitaba, compré la materia prima. El día que estoy recogiendo la materia prima, una señora para mi van, me bajo, le digo, señora, ¿en qué la puedo ayudar? Me dice, yo lo vi a usted en una fábrica una vez, sé que está en esta industria de la distribución de persianas, estoy buscando trabajo y tengo 15 años de experiencia en fabricación. Le dije, señora, está contratada, comienza a trabajar conmigo mañana mismo. En sí esto era lo único que me faltaba para poder empezar a desarrollar este sueño que el Señor me había dado y que quería que se pusiera en práctica. Para la gloria de Dios, la señora es cristiana y me dijo que tenía otras propuestas de trabajo, pero que el Señor le había puesto el sentir de que debía quedarse conmigo. En sí esto era lo único que me faltaba para poder empezar a desarrollar este sueño que el Señor me había dado y que quería que se pusiera en práctica. Para la gloria de Dios, la señora es cristiana y me dijo que tenía otras propuestas de trabajo, pero que el Señor le había puesto el sentir de que debía quedarse conmigo.
En el primer año la empresa alcanzó casi los $400,000 en ventas. El segundo año pudimos pasar el $500,000. En el tercer año pudimos adquirir una máquina para producción masiva y hemos alcanzado casi los $700,000. La compañía sigue creciendo, podemos generar empleos directos e indirectos y definitivamente vale la pena poner a Dios primero. Amén. Mauricio escuchó la invitación de Dios cuando nosotros estábamos haciendo todo lo que era el recaudo pro templo para este templo que tenemos acá actualmente. Mauricio no venía a nuestra iglesia. Mauricio es mi vecino, es cristiano y en ese entonces iba a otra iglesia. Ahora sí viene acá a Full Life. Pero Mauricio escuchó a través de un sueño que el Señor le decía que tenía que apoyar la edificación, la construcción de este templo. Así que un día tocó mi puerta y me dijo, mire, acá está de parte de Dios lo que Él me pidió, y entregó todo lo que tenía a su empresa, justamente para la construcción de este templo. Y el Señor esa misma semana le regaló la empresa que Dios le había prometido tiempo atrás. Y su empresa sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo y Él sigue prosperando. ¿Vale la pena creerle a Dios? Y el Señor me daba 5 puntos que quiero compartir con ustedes acerca de esto. Y dice, todo lo que Jesús hace es una invitación a que nosotros también lo hagamos. Todo lo que Jesús hizo en todo su paso por la tierra es una invitación para que tú y yo también hagamos lo mismo. Y la palabra de Dios dice en Juan 14:12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Eso es algo que Pedro entendió desde el principio. Por eso en el instante en que él vio que Jesús estaba caminando sobre las aguas, él dijo, si Jesús está caminando, no es absurdo que yo también me lance a caminar sobre las aguas. Porque todo lo que Jesús hacía era una invitación para que ellos también lo hicieran y para que tú y yo también hagamos lo mismo. Y es por eso que Pedro cuando Jesús le dice, no se asusten, no es un fantasma, soy yo. Es por eso que Pedro dice, si eres tú, mándame a que yo camine. En otras palabras, si eres tú, Jesús, si no es un fantasma, si no es mi imaginación, eso quiere decir que yo también puedo caminar sobre las aguas. Así que mándame a que yo vaya a ti sobre el agua. Porque todo lo que hace Jesús es una invitación para que tú y yo también lo hagamos. Jesús lo ha dicho. Las obras que Él hizo, nosotros las podemos hacer y aún mayores. Eso es una verdad con respecto a Pedro, eso es una verdad con respecto a ti, es una verdad con respecto a mí y a todos los que hemos decidido creerle a Jesús. Y tú puedes pasar tu vida simplemente como un espectador de los milagros de Dios o decidir ser protagonista. ¿Y dónde más lo vemos con respecto? Uy, José, tu iPad nuevo. ¿Dónde más lo vemos? Lo vemos también, por ejemplo, con la multiplicación de los panes y de los peces. Está Jesús con sus 12 apóstoles. El sustento que tenían no era ni siquiera suficiente para ellos porque nos dice que era como 2 peces, 5 panes, pero que había 20,000 personas. Y en ese momento viene y dice, Señor, dígale a todos que se vayan porque si no acá todos quedamos con hambre, nos morimos de hambre. Él estaba en esa condición, pero el Señor llega y dice, no, un momentico, nosotros vamos a multiplicar lo que tenemos. Y por eso les dice, pónganlo todo en mis manos. Y una vez que lo pusieron en las manos de Él, Él lo ofreció a Dios. Y en ese instante ocurrió lo que pasa cuando nosotros tomamos lo que está en nuestras manos y se lo ofrecemos a Dios. Que se multiplicó. Se cubrió la necesidad que había porque ellos convirtieron lo que tenían, que no era suficiente para el alimento, lo convirtieron en semilla. Y la semilla produce cosechas. Si tú te comes la semilla, vas a quedar con hambre. Pero si tú usas la semilla como semilla, pues entonces vas a producir cosechas. Que alcanzó no solamente para alimentar a las 20,000 personas que estaban con Jesús, sino que sobró una canasta completa para cada uno de los apóstoles. Esto lo hizo Jesús no una vez, sino lo hizo 2 veces para dejarnos saber a ti y a mí que eso también lo podemos hacer nosotros. Que todos nosotros también tenemos algo, un sustento, que de pronto puede no ser suficiente. Pero el Señor dice, acá te enseño la clave de la multiplicación. No lo dejes en tus manos, ponlo nuevamente en mis manos. Todo le pertenece a Dios. Sin embargo, Él nos pone las cosas en nuestras manos
para que de esa manera nosotros tengamos la oportunidad de multiplicar todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Y dónde está la oportunidad? En que una vez está en nuestras manos, nosotros lo pongamos ahora en las manos de Él. No te vas a quedar sin nada, no. Él nuevamente va a volver a poner algo en tus manos, pero siempre va a ser multiplicado. No es acerca de dejar de tener, es acerca de entregarle a Él para que Él multiplique y de esa manera volver nosotros a tener, pero tener ahora en abundancia. Todo lo que Jesús hizo es una invitación para que tú y yo también lo hagamos. Punto número 2. No te toca, dile al lado, no te toca caminar sobre las aguas. Es una invitación que eres libre de aceptar. ¿Estás entendiendo? No te toca. ¿Por qué te estoy diciendo no te toca? Porque acá nadie te está tratando de manipular ni te está tratando de obligar. Y yo desde un principio le he dicho a todas las personas, ni siquiera quiero que me vengan a contar a mí. No quiero que me cuentes, no quiero que vengas con, pastor, lo que pasa es que eso es entre tú y Dios, a ti no te toca. Tú simplemente estás invitado y tú tienes que usar tu libre albedrío para tomar la decisión de si le vas a creer a Dios o no. De si vas a tomar lo que tienes que no es suficiente y lo vas a convertir en algo que va a sobreabundar, algo que va a ser de sobra. Y quiero mostrarles otro video de unas personas que decidieron caminar sobre las aguas también y se lanzaron. Cuando el pastor nos habló de la campaña Pro Templo, mi esposa y yo estábamos un poquito dudosos de quedar, debido a que nosotros en estos momentos estamos en una diferente situación de la que estábamos antes. Para empezar, hemos comprado una nueva casa. Financieramente, ustedes saben lo que es comprar una nueva casa. Aparte de eso, tenemos a nuestro hijo. Y sobre todo estamos en estos momentos del mes de pagar los taxes. A nosotros nos toca pagar los taxes. Entonces se nos hace un poquito difícil y dudoso dar eso. Pero decidimos creerle al Señor. Y así que con mi esposa concordamos de dar cierto monto. Y cuando el pastor habló acerca del perfume, se nos hizo ya claro cuál era el monto, cuál era nuestro perfume, que eran nuestras vacaciones familiares, del dinero que habíamos ahorrado ya más de año y medio para poder irnos de vacaciones con nuestro hijo por primera vez. Pero decidimos creerle al Señor, así que dimos ese monto. Lo que el Señor tenía esperado totalmente nos dejó wow. ¿Por qué? Porque primero lo que Él hizo fue regresarnos ese monto por medio de regresármelo a mi cuenta de retiro del 401k. Y ahí no termina todo. Como también había que dar una cierta porción al mes, ¿qué pasa? Boom, le da a mi esposa un aumento de sueldo con el valor que teníamos que pagar o dar al mes en la campaña. Y aparte de eso, para sorpresa, con la cuestión de dar el pago de los taxes, el Señor lo tenía controlado. Me viene un bono de la nada hace una semana para pagar eso. Por eso que yo les digo es que vale la pena poner a Dios primero. Amén. Javi y María Elizabeth acaban de comprar casa y todo el mundo sabe que cuando uno compra casa, pues uno entrega absolutamente todo justamente para la compra de la casa. Y cuando ellos escucharon esta invitación de parte de Dios, mismo decían, Señor, hubiera ocurrido de pronto antecitos de meternos a la casa, pues hubiera sido chévere. Sin embargo, ellos fueron y buscaron su perfume y encontraron un perfume que eran las vacaciones con su hijo y deciden entregárselo al Señor. Mira, el mismo fin de semana que ellos entregaron eso al Señor, el Señor ya empezó a hacer los milagros y ellos terminaron recibiendo más de lo que habían entregado. Creyeron que se iban a quedarse en vacaciones, pero ahora van a poder tener unas mejores vacaciones. Y eso es lo que hace Dios. Dios no se queda con nada. Pero es importante recordar siempre que a ti no te toca dar. La fe es algo a lo cual tú tienes que responder usando tu libre albedrío, porque es una invitación, no es un empujón. Es un paso que tú das porque tú decides dar, pero que produce milagros. Y nos damos cuenta que la palabra de Dios habla de un hombre que se bajó de la barca y caminó sobre las aguas. Pero no dice nada malo acerca de los 11 que se quedaron en la barca, ¿o no es así? Porque hubo 11 que se quedaron en la barca de espectadores y el Señor no les recriminó. Si ellos desde la barca querían ver, como Pedro, entrar en el campo sobrenatural
y empezaba a vivir en una atmósfera llena de milagros, pues era su decisión. La fe es una decisión que tú llevas a cabo sin obligación, pero que produce más que lo soñado. La fe es una decisión que tú tienes que dar sin obligación, pero que produce más que lo soñado. Pero es la única manera en la cual tú vas a desatar bendiciones, los milagros de Dios y la gracia de Dios. Porque recordemos que el perdón de los pecados y la gracia de Dios viene como resultado de un paso de fe. ¿Cuál paso de fe? Decidir creer en Jesucristo y entregarle tu vida. Y la palabra de Dios lo dice, no es por obras, sino es por gracia. Todo el que confiesa el nombre de Jesucristo es salvo, no por obras, sino por gracia. Es por fe. Cuando tú das un paso de fe, recibes la gracia de Dios. Cuando tú das un paso de fe, tú desatas milagros. Cuando tú das un paso de fe, tú desatas las bendiciones sobre tu vida. Lo tienes que hacer tú por libre albedrío. Pero es la única manera en que tú vas a poder vivir todas las bendiciones de Dios. Y a mayor fe, mayor nivel de milagros. Así que eres tú quien decides el nivel de milagros en el cual tú vas a vivir. Tú decides si tú vas a ser un espectador de los milagros de Dios o un instrumento a través del cual Él produce lo milagroso. Tú decides si tú vas a vivir tu vida cristiana desde la barca, viendo cómo otros caminan sobre las aguas y cuentan lo sabroso que fue sentir eso o no vivirlo. O tú decides si tú vas a ser un Pedro que te bajas de la barca y que Dios puede producir grandes milagros a través tuyos. Pero ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos instrumentos de Dios? Los que aceptan la invitación de Dios. Los que deciden bajarse de la barca. Los que deciden pisar, no sobre las aguas. Tú no vas a pisar sobre las aguas. Tú vas a pisar sobre la promesa de Dios de que no te vas a hundir. Pedro no se bajó a caminar sobre las aguas. Pedro se bajó de la barca a caminar sobre las promesas de Dios de que él no se iba a hundir. La promesa de que le había hecho Jesús cuando le dijo, bájate y camina hacia mí. Porque Dios cumple todo lo que promete. Pero ¿quién fue el que decidió bajarse de la barca? Fue Pedro. Nunca nos dice que Jesús le dijo, Pedro, bájese. ¿Sabe? Mándenme con Pedro eso que... No, la idea de quién fue. Fue de Pedro. Jesús simplemente respaldó el paso de fe que él estaba dando. Nosotros ya fuimos invitados por Dios a lo sobrenatural, pero va a requerir fe de nuestra parte para nosotros aceptar esa invitación. Y en ese instante estamos justamente en la oportunidad de hacerlo. Ahora vuelvo y te explico. Dios sí nos guía a nosotros hasta encontrarnos con la oportunidad. Porque la idea de que los apóstoles se montaran en la barca, o ni siquiera la idea, la instrucción de que ellos se debían montar en la barca y empezar a andar sin que Jesús estuviera en la barca, ¿de quién fue? De Jesús. O sea, Jesús los guió a ese escenario donde a ellos se les iba a presentar la oportunidad de caminar sobre las aguas. Jesús nos ha guiado hasta este escenario. Este escenario hemos llegado acá guiados por Jesús. Pero ahora que estamos en la barca, que nos estamos dando cuenta de que Jesús está haciendo lo absurdo a ojos humanos y que nos está invitando a que bajemos de la barca y empecemos a caminar sobre el piso de sus promesas, es algo que nosotros tenemos que hacer porque lo aceptamos. Tú decides si tú aceptas la invitación o simplemente vas a ver como todos los demás empiezan a prosperar, como Dios empieza a multiplicar, como Dios empieza a bendecir, porque ellos sí aceptaron la invitación mientras que tú te quedaste de espectador. La pregunta es, ¿vas a aceptarla? ¿Vas a experimentar el caminar sobre sus promesas? ¿O te vas a quedar en la barca preguntándote el resto de tu vida, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en aquella oportunidad yo hubiera entregado mi perfume? Punto número 3. Para estar sobre las aguas, debes quitar el pie de la barca y lanzarte. A lo que me refiero es que algunas veces, cuando algunos van a dar un paso de fe, lo que hacen es que ponen un pie en la barca, bajan un pie y lo ponen sobre las aguas y se quedan haciendo esto toda la vida. Es como estoy dando un paso de fe. Parece que es como bailando. No, tú tienes que poner los dos pies sobre las aguas.
porque la fe solo se desata en el momento en que tú quitas tu pie de apoyo de la barca y pones los dos sobre las promesas de Dios. Requiere que tú quites los dos pies de la barca y que te lances a caminar sobre las aguas. Santiago 1, 6 al 8 dice, pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El Señor dice a nosotros que la fe no puede ser con indecisión o con inconstancia. Porque hay algunos que son como las olas del mar. Dicen, yo voy a caminar sobre las aguas. Mentira, ya no va a caminar sobre las aguas. Yo sí voy a participar en la campaña Pro Templo. No, ya no va a participar en la campaña Pro Templo. Y se emocionan y cuando van a entregar el cheque, juegan al avioncito, ¿no? Como al ole. Mientras que tú seas un torero con fe o tengas fe de torero, no vas a ver milagros. Requiere que tú te lances. Requiere que tú te lances. Y yo cuando participé yo en la campaña Pro Templo, fue como entregar y como ya lanzarme, no mirar más atrás. No mirar más atrás, pero ya estoy sobre las aguas. Pero hay una pareja que yo quiero invitar a que pase en el escenario, que nos cuente su testimonio, y es Luis y Onelia. Y me encanta esta pareja porque es una pareja que lleva muy poco tiempo en la iglesia. Pero a mí me encanta cuando la gente desde el principio empieza a dar pasos de fe. Entonces, por favor, pasen. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Juanca, ¿estás grabando este micrófono? Listo. Entonces, bueno, Luis, cuéntanos un poquitico de lo que fue tu experiencia de lanzarte a caminar sobre las aguas. Bueno, para empezar quiero decirles que realmente nosotros tenemos poco tiempo en el caminar con Dios, básicamente unos 6 meses. Pero empezando estos 6 meses han sido cortos en tiempo, pero muy grandes, y inmensos y extraordinarios en las bendiciones que nos ha dado Dios a nuestra familia. Básicamente recuperé a mi esposa, recuperé a mi familia. Mi esposa y yo somos uno solo en realidad. Somos un solo ser de amor y eso es así. Ha sido lindo ver el cambio en ustedes, ¿o no, Nelia? ¿El Señor te regalaba un hombre nuevo? Milagroso. Ha sido milagroso. Ustedes llegaron con su matrimonio en cuerda floja, sin embargo han podido ver cómo el Señor les ha regalado un matrimonio hermoso, se ven súper enamorados de Dios. ¿No es así? Sí, es así. Bueno. Un cambio espectacular. Amén. Un milagro. Bueno, cuéntanos, Luis. Bueno, partiendo de esa base que, bueno, es básicamente inmensa, de verdad que las palabras se quedan cortas para todo lo que hemos vivido con Dios en estos pocos meses. En el momento de la campaña Pro Templo, que el pastor de alguna manera lo explica acá en la reunión de hombres, al salir yo me pasó un número por la cabeza de cuánto debíamos dar como familia. A los días lo comparto con mi esposa y mi esposa también me da su opinión y decimos vamos a pensarlo y contactarme con Dios unos días a ver qué número nos da. En esos días, muy rápidamente, a los 2 días después de oír al pastor de lo que era el perfume para Dios, perdón, Dios me habló claramente cuál era el monto. Lo comparto con mi esposa y mi esposa en ese momento me dice que está de acuerdo y dimos básicamente más de lo que teníamos. Realmente lo que dimos fue más de lo que teníamos en dinero y mi esposa estuvo de acuerdo. Inclusive en el momento que íbamos a llenar la hoja, mi esposa me dice, no, yo siento que hay que dar un poco más. Y yo me le quedo viendo y yo, wow, ¿un poco más? Oh. Dimos lo que no tenemos, yo digo, ¿qué más vamos a dar? Y mi esposa, de la mano de Dios y con la fe bastante grande, me dice, bueno, yo voy a dar mi sueldo de su trabajo, la primicia de su sueldo en la tienda de muebles que estamos abriendo, por 1 año y medio. O sea, su sueldo por 1 año y medio. Esos son 18 meses dando todo lo que ella gana en su sueldo. Entonces, en ese momento dimos esa cifra completa. ¿Quieres comentar algo ahí, Mía? No, yo creo que estaba bastante claro. En ese momento, bueno, nos lanzamos. Obviamente en ese momento, particularmente yo estoy seguro que mi esposa también, sentimos miedo, inseguridad, estrés, incertidumbre. ¿Por qué? Porque como padre de familia, como Dios me lo ha dicho, uno debe garantizar, darle seguridad a la familia. Y en ese momento yo decía, wow, dar todo esto, pasa algo en la familia, en la salud, con mis hijos, mi esposa, en la casa. ¿Y cómo quedo yo? Sentía una inseguridad como que si no tuviera pie fuerte.
Pero en ese mismo momento Dios me hablaba claramente de que fíjate todo lo que yo he hecho en estos 6 meses por ti. Esa inseguridad se convierte en seguridad del caminar con Él. Entonces en el momento yo dije, no, ¿qué más seguridad que todo lo que me has mostrado? Y ahí mismo la inseguridad se convertía en seguridad, pero con seguridad con mayúscula, que no había duda de que tenía que darlo todo. En ese momento pasó ese día y a las 2 semanas, justamente, en el retiro de hombres, llegando al retiro de hombres justamente, yo estoy en la fábrica de medicamentos. En ese momento yo tenía, bueno, un sueño, yo se lo comenté a mi esposa hace unas semanas atrás, bueno, hace unos meses atrás, de que mi mayor sueño era poder hacer algún tipo de fabricación para el Seguro Social en Venezuela, que el Seguro Social en Venezuela es el organismo de salud más importante desde el punto de vista de salud para todo el país. Venía trabajando en eso, era mi sueño incluso desde antes de montar mi propia empresa, y ese día que estoy llegando al retiro de hombres en mi carro, recibo un correo electrónico de parte de ese organismo del Seguro Social, ya diciéndome que nos habíamos ganado ese negocio, esa fabricación de medicamentos. Era básicamente el número es 1000% más de lo que yo había dado en monto. Amén. Increíble, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Ahora queremos dar más. Bueno, cuéntame una cosa. Toda la fe de ustedes están empezando. Y tú me contabas cuando estábamos planeando todo esto que el primer paso de fe que tú tuviste que dar fue el diezmo. Cuando tú sí. te encontraste, cuéntame cómo fue esa experiencia. Bueno, sí, esa experiencia viene alineada a todos los que les cuento, que eso fue básicamente 3-4 meses, donde, bueno, después de haber ido a Cuba, yo básicamente entendí lo que era diezmar. Y también quiero darle las gracias a Cheo, que ha sido mi mentor desde que iniciamos. Y Cheo siempre me decía, Mateo 73, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y eso lo refleja. Gracias, Cheo, por esa implementación de esos conocimientos. Entonces, en ese momento, cuando ya teníamos 3-4 meses dando el diezmo, realmente el cielo se abrió de una manera increíble con todo lo que les estoy contando, porque también salieron negocios, salía un negocio tras de otro, una oportunidad tras de otra, y yo le decía a mi esposa, wow, yo no puedo más. Yo no dormía, y le comentaba al pastor y a Cheo, yo no puedo más, yo tengo que organizar mi vida porque no estoy durmiendo, por trabajar y por esta oportunidad tan grande que se han abierto con el cielo. Y ahí tuve la oportunidad también que Dios me dio para contratar a una persona que me ayude en Venezuela para canalizar toda esta cantidad de negocios que salieron después de diezmar 3 meses. Amén. ¿Vale la pena creerle a Dios o no? Claro. ¿Qué le puedes decir a aquellas personas que ya han escuchado un monto de parte de Dios, pero que todavía están dudando si lo dan o no lo dan? Oye, fíjense, yo los invito de verdad que esta es la primera oportunidad que tienen de darlo todo para Él. Los invito a que den todo para Dios y más, como lo hicimos nosotros. No tengan miedo. O sea, Dios no es el Dios de que nos da lo que nos da a nosotros. Dios es el Dios de todos. O sea, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de hacerlo. No la pierdan. Es la primera oportunidad que tienen de darlo todo. Los invito a que no tengan miedo, tengan seguridad, que Dios le va a dar más de lo que ustedes se imaginan. Amén, amén. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo, Onelia? Bueno, hemos visto no solamente mejoras económicas, hemos visto mejoras milagrosas en sanidades, hemos visto cambios en nuestros hijos muy importantes y bueno, nosotros somos otra persona. Amén, amén. O sea, ¿Se han enamorado más de Dios? sí, claro. Y acá hay algo, muchísimas gracias. Acá hay algo que es importante entender y es lo siguiente. Cuando tú decides darle a Dios tu billetera, tú realmente te enamoras de Dios. Una persona que no ha tomado ese paso de fe, lastimosamente no se ha enamorado de Dios como se podría enamorar. Eso es una realidad por una sencilla razón. Porque cuando tu corazón ama el dinero, no puedes amar a Dios. Y por eso el Señor dice que lo que más compite con su señorío es el amor al dinero. Y lastimosamente todos nosotros nacimos con una naturaleza caída que se enamora de lo creado y no del Creador. Por lo tanto, nosotros tenemos que morir, ir muriendo, ir sacrificando ese amor a lo creado para enamorarnos del Creador y que de esa manera el Creador sí nos pueda confiar lo creado. Cuando tú permites que Dios ocupe el primer lugar en tu vida, Él te permitirá a ti conservar muchas cosas que no son el primer lugar, que no es Dios, que es todo lo creado. Y fue justamente lo que pasó con Abraham. El Señor le entrega a Isaac, pero por su naturaleza caída, en ese momento Isaac se convierte en lo primero en su vida, en su ídolo. El Señor dice, lastimosamente, mientras que eso ocurra, tú me estás sacando a mí de tu vida.
Y yo no solamente te quiero dar a Isaac, yo te quiero hacer padre de multitudes. Así que en ese instante le dice, entrégame a Isaac. Cuando él le entrega a Isaac, el Señor dice, ok, ya tu corazón está lleno de mí, ya me amas en la medida que me debes amar, recupera a Isaac y acá viene una gran descendencia. En eso consiste. Tú tienes que entender que tu naturaleza caída tiene que ser sacrificada para que Dios te pueda dar todas las bendiciones que Él tenía preparadas para ti. Pero requiere bajar los 2 pies de la barca. La barca representa ese suelo seguro, las leyes naturales, lo que este mundo llama seguridad. Pero caminar sobre las aguas requiere salir de la barca y poner ambos pies en el agua. Si tú dudas y tú tienes un pie aquí y otro pie allá, tú no vas a caminar, tan solo te vas a mojar la plantica de los pies. Pero ¿cómo quitas entonces el pie? Muy sencillo, créele a Dios. Créele a Dios que si tú obedeces y aceptas la invitación que Él te está haciendo, Él no va a permitir que tú te hundas ni te ahogues. El llamado que Dios te está haciendo es a que tú cambies la seguridad de este mundo por estar parado sobre las promesas que Él te ha hecho. Y es ahí donde tú vas a ver que Dios hace grandes milagros. Punto número 4. Una vez que estás sobre las aguas, no dudes, no tengas miedo, no te hundas. Miren, hay una pareja que ellos entregaron también lo que era su fondo de seguridad. De hecho, cuando entregaron el sobrecito decía como fondo de reservas o fondo de seguridad. Y justamente cuando lo entregaron, se les estalló el radiador del carro. Ese mismo fin de semana. O sea, yo llegué al otro día y veo el carro ahí parqueado. ¿Qué pasó con ese carro? Se les estalló el radiador. Entonces, hablando con ellos, me dijeron, mire, no tenemos con qué pagar el radiador del carro. Entonces empezaron a dudar de si ellos sí habían hecho lo correcto, si no lo habían hecho, ¿será que nos equivocamos? ¿Será que fuimos irresponsables? Y en ese momento empezaron a dudar, les empezó a pasar lo de Pedro, que se empezaron a hundir, se empezaron a hundir, se empezaron a hundir. Cuando tú te empiezas a hundir, tú te das cuenta que hay 2 cosas que tú puedes hacer. Una, llamar a los de la barca, ¿no? Oye, mentira, me equivoqué, vengan por mí, lánceme el flotador, ¿no? Mentira, está rico estar allá. O tú puedes hacer lo que hizo Pedro, que fue ponerte a llamar a Jesús y reclamar tu promesa. Fue decirle, Señor, no permitas que me hunde. Yo esto lo estoy haciendo por ti. Yo te estoy siguiendo. Yo te estoy siguiendo a ti. Pero lo más lindo es que esta pareja que estaban en esa situación, ellos terminaron buscando a Dios. Y lo que pasó fue que Dios resolvió, les arregló el carro y ahora tienen un carro con radiador nuevo. Pero como si fuera poco, el Señor facilitó todo y ahora están en el proceso de compra de un carro nuevo. Era parte del milagro que se les dañara el radiador del carro. Cuando tú te bajas y estás sobre las aguas, de pronto tú vas a sentir como los vientos se levantan y empiezan a soplar. Y ahí Satanás va a aprovechar para tratar de hacerte dudar. Va a tratar de convencerte de que lo que tú hiciste fue irresponsable. Pero no te enfoques en las circunstancias. Enfócate en la promesa de Dios. Porque Él fue el que te dijo, camina hacia mí, camina hacia los milagros. Créeme, adórame y hazlo con fe. No te hundas en la incredulidad. En ese momento lo que tú tienes que hacer es no voltearte y llamar a la barca. En ese momento lo que tú tienes que hacer es ponerte a alabar a Dios, reírte y decirle, Señor, este viento y todo lo que está ocurriendo es parte del milagro. Y espera el milagro. Hay milagros que ocurren ahí mismo. Hay otros que requieren un tiempo de espera. Lo que sí pasa siempre es que siempre que tú das un paso de fe, tú te embarazas de un milagro que tus ojos verán hacerse realidad. Y quiero mostrarles este video también de una persona que decidió creerle a Dios, o una pareja que decidió creerle a Dios, y cómo Dios respondió. La persona que sale... El área laboral de mi vida siempre ha sido un área incompleta e inconclusa para mí, porque pensé que por ser hijo de Dios y servirle a Él, las cosas me iban a llegar como por arte de magia, pero no es así. Yo trabajaba de vendedor en los negocios de mi hermana y mi cuñado. Recibía muchas críticas de ellos por ser cristiano. También tuve un negocio propio con mi esposa, pero al cabo de un tiempo nos tocó cerrarlo. Entonces nos encontramos en una situación económica complicada
y tuve que buscar trabajo e encontré trabajo con la persona que cuando llegué acá a Miami trabajé por primera vez. Entonces él tenía muchos problemas con él porque por su temperamento, me criticaba también el hecho de ser cristiano y de dedicarle cierta parte de mi tiempo al cristianismo. Como la situación era tan complicada, con mi esposa decidimos que ella tenía que volver a trabajar, ella no estaba trabajando. Pero entonces habíamos escuchado del principio de las primicias. Gracias a Dios ella consiguió un trabajo rápido y tomamos la decisión de que el primer mes del sueldo de ella lo íbamos a dar como primicias a Dios. Entonces, después estaba ocurriendo en ese tiempo que estábamos preparando el viaje misionero a Cuba. Entonces yo con anticipación organicé todo con mi jefe en ese momento para ir a Cuba y poder asistir a ese viaje misionero. Pero no, él no le gustó, me dijo que no, que necesitaba que yo me quedara trabajando. Entonces, por capricho no me quería dejar ir, pero yo coloqué a Dios primero y decidí ir a Cuba. Cuando decidí ir a Cuba, él me dijo que si yo iba a Cuba, yo me iba a echar, no iba a tener más trabajo, pero aún así decidí ir a Cuba. Entonces, llegando de Cuba, fui al viaje misionero, llegando de Cuba, me encontré en una situación muy difícil porque no tenía trabajo, pero no sabía exactamente qué hacer. En el transcurso de 2 semanas, 3 semanas, recibí una llamada que no estaba esperando para ofrecerme un súper trabajo, un trabajo que de verdad yo no cabía en mi mente ese trabajo. Mi jefe es muy bueno, me dieron ese trabajo, el jefe actual es muy bueno. En este trabajo me gano el doble de lo que me ganaba antes. Después de que Dios me bendice con ese súper trabajo y ese buen jefe que tengo ahorita, empezó la campaña Pro Templo. Con mi esposa decidimos apoyar la campaña Pro Templo y decidimos dar unos ahorros que teníamos. Sin esperar, nos llegó un cheque, nos acaba de llegar un cheque que cubre mayor parte de la cantidad que dimos para la campaña Pro Templo. Vale la pena poner a Dios primero. Amén. José tiene experiencia actoral. Exactamente. Ustedes pueden seguir su canal de YouTube, es José. Canto, bailo y actúo. Una vez que tú estás sobre las aguas, Jesús no va a dejar que tú te ahogues. Y es algo que tú tienes que recordar. Que una vez que tú estás sobre las aguas, Jesús no va a dejar que tú te ahogues. Pedro aceptó el reto y él caminó sobre lo que otros se ahogarían. Y aunque dudó y empezó a hundirse, Jesús lo sujetó y no permitió que él se hundiera del todo. Jesús lo sacó a flote. El paso de fe, cuando tú lo das, aunque tú dudes, Jesús no va a dejar que tú te ahogues. Porque su nombre es el que está en juego. En otras palabras, cuando Pedro da el paso de fe y empieza a dudar, Jesús no dice, no, de malas, ¿para qué dudó? No, a pesar de que él estaba dudando, en ese instante Jesús lanzó su mano y lo sacó a flote. Porque cuando tú das un paso de fe, independiente de si tú dudas o no dudas, tú ya pasas a ser, en ese mismo instante, pasas a ser ¿qué? Responsabilidad de Dios. Es su nombre el que está en juego. Él no va a dejar de que tú te hundas. Pero vuelvo y lo repito, Pedro no se volteó, no miró a los que estaban en la barca, sino que él siguió insistiendo en Jesús y se aferró a la promesa. Mira, hay una pareja que dio un paso de fe. La verdad, este fue el que yo más sufrí de todos. Yo casi les digo, cuando ellos dieron el paso de fe, casi les digo, no. Yo mismo dudé. Y como que en ese momento el Espíritu Santo, Dios me decía, cállese, déjeme orar. Porque de verdad yo dudé. Tan es así
que yo trataba de moverme a ver cómo resolvemos el milagro para que ya empiece. Pero bueno, quiero que ellos mismos cuenten la historia y quiero invitar a Miguel y a Caro a que pasen al frente. ¿Cómo están? Para los que no saben, ellos están de novios, están por casarse próximamente. Una pareja linda, ¿no? Bueno, ella es linda, él pues... Él hechiza. Bueno, Caro, ¿cómo están? Bueno, cuéntanos un poquitico acerca del paso de fe de ustedes. Bueno, como saben, nos vamos a casar, entonces estamos como en la planeación del matrimonio. Ya habíamos definido una fecha a finales de mayo para el matrimonio y habíamos empezado como a buscar lugares, como a mirar el presupuesto y todo. Y, o sea, busqué un montón de lugares, no encontraba, o sea, íbamos, el presupuesto no daba, el lugar pues no era lo que mis expectativas, lo que no llenaba mis expectativas. Entonces empecé a sentir como que Dios me decía, dame el control, confía en mí. Esto fue un par de semanas antes de la campaña Pro Templo. Entonces confía en mí y dame lo que tienen ahorrado para la boda. Y ustedes están pagando por la boda, nadie más les está ayudando. Sí, nosotros estamos pagando por la boda, nadie nos está ayudando. El Señor te dijo, dame lo que tienen ustedes para la boda. Lo que tenemos ahorrado para la boda, sí. ¿Qué tan importante es para ti la boda? Inicialmente pensé que no tanto, bueno, pero... volvámonos a iniciar. ¿Qué tan importante es, Caro? Muy importante. ¿Sí? ¿Un perfume? Un perfume, totalmente. Ok, sí. Bueno. Entonces empecé a sentir como que Dios me estaba como inquietando con ese tema, como que entrega lo que tienen, pero pues yo me quedé callada, soy sincera, no le dije nada a Miguel. Yo dije, no, seguro me estoy volviendo loca, no voy a decir nada. Entonces llegamos ese día al discipulado de la pastora de marzo y la pastora nos comentó del Pro Templo y nos dijo que, pues nos contó su testimonio, todo lo demás, nos dijo otras cosas y como que en ese momento Dios me confirmó en cierta forma también que debería hacerlo y entregar nuestro perfume. Ese día salí de la iglesia y le conté a Miguel y le dije, Miguel, mira, estoy pensando que creo que deberíamos entregar lo que tenemos de la boda. ¿Tú qué piensas? Yo pensé que él me iba a decir como que no lo hagamos. Y él me dice como que Dios me venía inquietando a mí también, pero yo no te había querido decir nada porque pues yo sé lo importante que es para ti. Miguel, eso fue sabio. Y mire, quería que Dios te confirmara. Nunca se meta dentro de una jaula con un león ni le diga a una mujer que toca entregar la plata del matrimonio Pro Templo. Esas dos cosas no se hacen. Y me dice como quería que Dios te confirmara a ti primero. Entonces como que listo, quedó la conversación ahí, pero durante esa semana como que no lo decidimos de una vez, pero llegó el miércoles de esa semana y teníamos cita para ir a ver ciertos lugares y pues o sea, definitivamente como que no eran los lugares. En caminos se dio el tema nuevamente, en caminos hacia acá, hacia Smart, se dio el tema nuevamente de entregar lo que teníamos de la boda. Y pues como que empecé a hacerle muchas preguntas a Miguel porque pues la de la duda mayor era yo, obviamente. Entonces Miguel pues me decía muchas cosas y una de las cosas que yo le dije, pero Miguel, o sea, la fecha está muy cerca, ¿qué vamos a hacer si no pasa nada? ¿Cuál va a ser el plan B? Y él me decía como que no, con Dios no hay plan B, con Dios hay plan A. Y yo era, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces llegamos ese día y empezamos la clase de Smart y la clase era sobre el dar y fue la clase de Cheo y una clase que también el pastor dio. Y las clases no son planeadas, no habían sido planeadas, nada que ver con lo de la clase de Smart, con lo de la campaña Pro Templo. Y Dios como que me aclaró muchas dudas que yo tenía ese día y ese día decidimos con Miguel ya definitivamente lo damos. Y ese mismo día entregamos el cheque y fuimos donde el pastor y le dijimos, pues, vamos a dar lo que tenemos de la boda para la campaña Pro Templo. Entonces él nos dice, no, hablen con Angie. Y yo como por dentro como que no, ya hablé con Angie y Angie me va a decir que no. Entonces Angie, en vez de decirme que no, Angie toda súper emocionada, como que estaba pendiente, como que quedó la expectativa de lo que Dios va a hacer. Entonces, pero igual durante ese tiempo pues lo entregamos, pasaron unos días, no pasaba nada. Igual yo le dije cuando lo entregué, como que Dios, haz tu voluntad, o sea, yo te lo entrego con un corazón humilde, con un corazón dispuesto y que sea tu voluntad. Si no es tu voluntad como devolverme nada o que de pronto entregármelo de otra forma, no, o sea, como que no hay problema, pero obviamente en mi corazón pues estaba renunciando al sueño de la boda.
Entonces empezaba yo como a analizar y a buscar formas de cómo conseguir el dinero, cómo ahorrarlo, cómo... Yo miraba y miraba, porque soy una persona súper lógica y como que no encontraba la forma donde íbamos a conseguirle el dinero de lo que ya habíamos entregado. Entonces, pues para la gloria de Dios, esta semana en mi trabajo me dice que me van a dar un bono y corresponde al doble de lo que entregamos para la boda. Amén. ¿Tú esperabas ese bono? No, el bono, o sea, no es algo, o sea, no lo esperaba. Hubo un cambio de estructura en la compañía, hubieron ciertos cambios, nos quitaron unos beneficios y como compensación, o sea, es súper ilógico porque como compensación al cambio que nos hicieron, nos están entregando eso, o sea, no deberían darlos por ningún lado, no había forma. Sí, no hay forma de explicarlo porque no hay una es manera lógica. Sí, no hay manera para lógica. explicar lo que está ocurriendo. Ajá. Amén. Bueno, Miguel, ¿tú nos quieres agregar algo? Y ahora sí. No, yo lo único que quiero agregar es, primero que todo, uno duda. Es normal que dudemos, que sentamos temor. Digamos, yo como hombre, yo decía como que, uy, empezando mi hogar y ya embarrándola, como que no. Pero Dios siempre te va a respaldar. Siempre cuando Él te da una promesa, lo respalda. Entregar el dinero va a doler. Yo sé que a Karena le dolió mucho, a mí yo me asusté, pero es normal porque Dios te está arrancando algo del corazón, porque ese dinero está pegado acá porque es el que tú confías y cuando arranca va a doler, pero duele un momentico y ya, Dios te entrega la paz. Y segundo, Dios nunca te va a dejar de sorprender en el momento que tú entregues todo a Él. El hecho de que tú dudes y eso no quiere decir que Dios no te va a cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sentimientos y por eso es que no nos dejamos guiar por ellos. Porque nosotros tenemos que tener un carácter de seguir firme con eso. Y para terminar de agregar de que a Karena le dieron, fue un mes que yo sufrí porque yo decía, es mi palabra. Yo le decía a ella, no, es que yo estoy firme. Pero yo por dentro, uy, Señor, apóyame porque no puedo quedar mal. Y bueno, le entregaron el dinero por la manera que menos pensábamos. Yo dije, no, alguien le va a dar pesar con nosotros y nos va a dar la plata. pero fue fue otra manera. Y segundo, se lo di después de un mes. Fue un mes que sufrimos, bueno, que no sufrimos, estábamos bien, pero a veces le da como, ¿dónde está el dinero? Y yo, tranquila, el Señor va a responder. Toca tener mucha paciencia porque es el tiempo del Señor. Y segundo, ayer nos sorprendió otra vez porque le dan el doble. Y ayer salimos a almorzar con unas personas y cuando nos dice, antes de que nosotros supiéramos, Dios nos había entregado esto y nos dieron más dinero aún. Es decir, nos ha dado más del doble de lo que entregamos. Amén. Entonces desató milagros. Sí. Bueno, muchas gracias. Miren, cuando yo veía lo que era la búsqueda del lugar del matrimonio para Caro, realmente no era normal. No era normal, les voy a decir a ustedes. Cuando ella vino a decirme, pastor, es que queremos entregar la plata del matrimonio pro templo, yo la sudé. Y ella cuenta que cuando ella lo hizo, ella tenía la esperanza de que yo le dijera, no lo hagas. Casi se le cumple la esperanza, porque yo casi le digo, no lo hagas. Yo miraba y yo de verdad, sí. Y mira, cuando ella lo entregó, la verdad es que yo le empecé a clamar a Dios. Y aún traté de buscar maneras naturales como de tratar de ayudar, ¿no? Como que uno inquietando a todo el mundo también, a ver si alguien sentía pesar. Pero Dios nos dejó callados. Lo que quiero decir es que sí, cuando damos el paso de fe, de pronto van a venir las olas, van a amenazar, van a hacernos creer que nosotros cometimos una responsabilidad, que nos vamos a hundir. Pero la única manera en la cual tú vas a poder vivir lo sobrenatural, cuando tú decides caminar por fe. Mira, frente a nosotros, lo que nosotros tenemos es la mejor oportunidad que hemos tenido hasta el momento en nuestras vidas. Porque tenemos la oportunidad de cambiar nuestra condición y empezar a vivir una condición sobrenatural. Y hay una historia de la Biblia que es con la cual quiero concluir, que me encanta, y es la de la viuda de Sarepta. O sea, que nos dice que el profeta Elías, guiado por Dios, da una orden al cielo para que deje llover. Y durante 3 años y medio no llovió más sobre la faz de la tierra. Así que en ese instante empezó a haber un gran hambre. Pero después de los 3 años y medio el Señor llega y le dice a Elías, quiero que vayas donde una viuda en Sarepta porque ella te va a alimentar a ti. Y Elías va donde la viuda, se la encuentra y lo primero que hace es decirle, mujer, dame de beber, dame agua. Y esa mujer va a buscar algo de beber y cuando va buscando él la vuelve a llamar, le dice, venga, si se le enreda un pancito,
también rico, ¿no? Entonces la mujer se voltea y le dice, mira, la verdad es que no tengo que darte de comer, porque tengo un hijo y la verdad es que tengo un poco de harina y un poco de aceite que apenas me alcanza para hacer un pan. De hecho, iba camino a hacer ese pan y después de eso, mi hijo y yo esperar a morirnos de hambre porque no tenemos nada más. En la región no había nada más. Entonces Elías llega y le dice a la mujer, le dice, no, mira, ve y con la harina y con el aceite que tienes, hazme un pan. Lo cual a ojos naturales es como mucho aprovechado Elías, ¿no? Pero después viene la promesa y dice, porque el Señor promete que ciertamente no se acabará la harina ni el aceite hasta que el Señor haga llover de nuevo. Esa fue la orden que Dios dio. Y esa mujer en ese instante miró lo que era su reserva, que no era suficiente para sobrevivir el resto de la sequía, y ve la promesa de Dios y la invitación que le estaba haciendo a través del profeta, que no es distinta a la invitación que Dios te está haciendo hoy a través de este pastor. Y esa vida en ese momento se enfrentó de pronto contra sus temores, una disyuntiva, pero ella estaba cansada. Ella estaba cansada de pasar su día y su día apenas alcanzando pasar. Ella quería que su condición cambiara. Y Dios le estaba pidiendo más allá de lo que su condición le permitía, porque Dios quería cambiar su condición para siempre. Y esta mujer hizo caso. Y fue, y antes de cocinarse el pan a ella y a su hijo, le hizo el pan a Elías y se lo entregó. Pero Dios, que siempre es fiel, cumplió lo que había prometido. No se acabó la harina ni el aceite hasta que volvió a llover sobre la tierra. Hoy Dios te está invitando a que tú des más allá de lo que tu condición te permite, porque Dios quiere cambiar tu condición para siempre. El Señor no te creó para que tú fueras cola. El Señor te creó para que tú fueras cabeza. Pero solamente vivirás milagros si tú decides caminar por fe. Y es justamente a lo que nos estamos enfrentando en el día de hoy. A dar pasos de fe, a caminar sobre las aguas. Él no dejará que nos hundamos, pero Él tampoco te va a empujar. Él te ha guiado hasta este mismo momento, que es ya y es ahora, y te está haciendo una invitación, porque Él quiere bendecirte. Pero Él no te va a empujar, Él te está invitando. A ti no te toca, esto no lo puedes hacer por emoción, tienes que hacerlo por convicción. Pero si tú decides sumarte y hacer parte de esta campaña, yo sé que tú también tendrás un testimonio para contar, como lo han contado todos ellos. Me ha encantado ver cómo mis líderes han creído y cada uno de ellos ha participado. Me ha encantado ver personas que de pronto no tenían nada y una mujer que entregó sus joyas. De hecho, 2 mujeres que entregaron sus joyas. Todo lo que tengo, pastor, este es mi perfume. Pero yo sé que Dios no se va a quedar con nada, porque tú a Dios no le puedes ganar en el dar. Pero hay una pregunta que me hacía una persona, me decía, pastor, ¿está mal dar esperando? Porque uno le debe dar es por adoración, no esperando que Dios haga un milagro. Y digo, no, está mal dar sin esperar. Porque tú lo tienes que hacer en adoración. Y adorar es amando a Dios por encima de todo lo demás, o sea, dándole lo mejor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tú lo tienes que dar en adoración, pero con fe. Y con fe es creyendo que cuando tú le das a Él, Él te bendice en sobreabundancia. Y la fe y la adoración no compiten entre sí, se complementan. Y la una valida a la otra. Iglesia, estamos viviendo un tiempo espectacular. Le vamos a construir un templo a nuestro Dios. El Señor está haciendo cosas que otros ven y creerán que es un fantasma. Pero nuestros ojos se están abriendo y estamos entendiendo que es Jesús el que nos está invitando a vivir en lo sobrenatural. Hoy termina esta serie de Dios Primero. En la parte de atrás de sus asientos ustedes van a encontrar este formato. Para los que no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Es una invitación, no te toca. No vamos a tener una lista afuera de los que han dado. No, nada de eso va a ocurrir porque es una invitación. Donde tú haces un compromiso inicial, que es donde Dios nos pide nuestro perfume. Donde el Señor te está diciendo que es la ofrenda más grande que tú has dado en toda tu vida.
y después donde nosotros hagamos un compromiso durante el próximo año y medio, con un compromiso mensual, aparte de nuestro diezmo, para llevar a cabo este proyecto. Aquellas personas que lo hagan, en la parte de atrás encontramos todas las mesas de Dios Primero. Tú puedes entregarlo allá y puedes depositar tu cheque justamente en el buzón que vas a encontrar al lado de la puerta, que dice Dios Primero. Nos esperan grandes cosas, iglesia. Yo les doy muchas gracias a ustedes de parte de Dios por participar. Amén.